Hola, buenos días. Soy Arturo Ruiz, arqueólogo, y voy a pasar un rato aquí en Cuchaque Podcast. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Pues la primera pregunta es que nos diga quién es Arturo Ruiz. Bueno, Arturo Ruiz es un arqueólogo, he empezado por ahí. Nacido en Úbeda, pero que gran parte de mi vida, yo diría que casi toda mi vida la he pasado en Jaén, vinculado a la universidad. Aquí hice mi carrera, la carrera la hice en Granada, vine de Granada y empecé en el año 73 a dar clase y he estado hasta que me he jubilado. Ahora soy emérito y me he dedicado a la cultura de los iberos, que es uno de los grupos patrimoniales más importantes que tiene la provincia de Jaén y yo creo que también la propia historia de España, ¿no? Una pregunta porque, comentabas que eres nacido en Úbeda, aunque la mayoría de tu vida la has pasado aquí en Jaén. Estudié en Granada, te vienes al Colegio Universitario Santo Reino de Jaén, que pertenecía a la Universidad de Granada en aquellos tiempos. Llevaba 2 años funcionando cuando yo llegué. ¿Cómo, antes de meter un poquito en materia, siempre me gusta a los invitados que he tenido vinculados a la aguja, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio, ¿no? De cuando éramos un colegio universitario vinculado a la Universidad de Granada a tener universidad propia, porque me gusta mucho poner en valor, ¿no? La universidad y todo lo que supone tanto para Jaén como para la provincia. Bueno, pues verás, yo reivindico por una parte la importancia del colegio universitario, porque yo había dado alguna clase en la Universidad de Granada como alumno de último año y de pronto terminé la licenciatura y me dijeron, ¿quieres ir a Jaén? Dije, me quiero ir a Jaén. Bueno, me dieron la opción entre Almería y Jaén, pero yo era de Jaén y lógicamente me interesó. Estaban aquí mis padres y me vine para acá. Y me encontré con un modelo de universidad que era como muy... las relaciones con el alumno eran como muy directas. Entonces, los alumnos cuando iban a Granada a estudiar, que iban normalmente en los últimos años, ya habían hecho unas prácticas de arqueología mucho más potentes que las que habían hecho los alumnos de Granada. Es decir, porque el colegio universitario, al ser más pequeñito, facilitaba la relación profesor y alumno. Y la mayor parte de la gente que se formó conmigo es la que continúa ahora en la universidad, de aquellos años del colegio universitario. Manuel Molino, Carmen Rísquez, es decir que... Y luego surgió la posibilidad de la universidad. Y tengo que decir que me pilló entero porque yo era el vicerrector de la Universidad de Granada, que me encargué de hacer la transición para que se convirtiera en Universidad de Jaén, y con el equipo que estaba trabajando, formamos o preparamos todo lo que era el profesorado que se iba a quedar en la Universidad de Jaén, qué títulos iban a continuar, qué títulos no iban a continuar porque estaban iniciales, la licenciatura, entonces eran licenciaturas que se iban a acabar y cómo íbamos a articular todo el sistema en facultades. De hecho, yo fui en un momento determinado decano de la Facultad de Derecho y de Letras, es decir, que eso casi nadie habrá tenido oportunidad de serlo en la vida, si no eres abogado. Pero bueno, me tocó también serlo en algún momento. Y ya digo, como vicerrector estuve en todo el proceso final para que en el año 93 ya se produjera el traspaso o la segregación desde la Universidad de Granada. Ese dato que yo lo desconocí, me sorprendió que está usted prácticamente en el epicentro de... En el epicentro total. Institucional y orgánico De hecho, yo le hice el traspaso de poderes, digamos, a Luis Parra, que fue el primer rector que vino a Jaén como rector comisario en aquel momento. Y estuve en el Parlamento cuando se aprobó la Universidad de Jaén en julio del 93, ¿no? Eso lo viví entero. Viví malos ratos, viví buenos ratos también, porque ibas viendo que se iba allanando todos los problemas. Antonio Pascual jugó un papel muy importante como consejero en ese momento, y no puedo olvidar a José Luis Pino también, los dos el rector de la Universidad de Granada, primero Pascual Rivas y luego Lorenzo Morilla, fueron claves también para que
se allanaran muchos de los problemas que podían haber surgido. Y en el año 93, pues bueno, había muchos problemas porque faltaban doctores, faltaban titulaciones para terminar, la infraestructura todavía era débil en algunos aspectos, pero yo tengo que decir que hubo unos equipos desde el primer momento en la Universidad de Jaén muy sólidos, que fueron en su gestión consolidando la estructura de la universidad. El campus fue creciendo, es verdad, que en unas condiciones que yo creo que es uno de los campus más agradables universitarios que conozco. Hay 3 o 4 en España que me llaman la atención y desde luego en el de Jaén me siento muy cómodo. Y hoy, bueno, el cálculo de alumnos que hicimos en aquel momento era que íbamos a tener 12, 15 mil estudiantes, que más o menos se cumplió con el paso del tiempo. Y hoy prácticamente se puede decir que la Universidad de Jaén está consolidada. Ojalá nos dejen que se consolide, no con los problemas económicos que suelen crear en torno a la financiación de las universidades. Y sobre todo la importancia de las universidades públicas, porque son las universidades públicas las que de alguna forma hay que asegurar que continúen, porque son las que permiten que la sociedad, que cualquier miembro de la sociedad pueda estudiar, ¿no? Arturo, te veo reivindicativo, ¿verdad? ¿Eh? Eres reivindicativo, ¿verdad? Yo soy de la plataforma esta de reivindicación de los fondos de la universidad. Nosotros también, ¿eh? Estamos Sí, todos aquí al pie con Nicolás. Bueno, al final creo que es un tema de justicia y Hombre, claro, y de es que sentido común. no tiene sentido que... Que pase eso, no Claro. lo tiene. Y ¿Cómo? hay que apoyar. Pues además que está firmado, es decir, que es que lo que tienen que hacer es poner el dinero y ya está. Lo que Yo has creo dicho que la lo Junta haga, ya está. lo tendrá que hacer. Y Sí. espero que en este mes que viene, que estamos todos expectantes, se pueda hacer. Y si no, ahí seguiremos, vamos. Si no, yo estoy dispuesto incluso a irme de manifestación. Como bien dijo Nicolás aquí también en ese sofá, dice que no sé, el discurso, que no se me malinterprete, dice, yo no estoy en contra de las universidades privadas, dice, pero cuidemos la pública y luego ya que avance Que todo. vengan las demás. pero por Claro. lo menos cuidemos y que se cumplan los Claro. compromisos que hay con la pública a nivel autonómico, ¿no? Que hay unos compromisos para que bueno haya un funcionamiento mínimo, que Sí. las universidades públicas al final no solo son unas máquinas de egresados, ¿no? Al Claro. final hay investigación, tienen un impacto en la sociedad muy sociedad positivo. Sí, podemos hacer una Hombre, lista casi Te interminable. puedo decir que nosotros hemos estado trabajando a través del tema de los iberos con la provincia. Si esto no hubiera sido universidad, eso no se podría haber hecho. Para convertir a la cultura ibérica Claro. en una referencia a nivel europeo respecto a Jaén. Y hoy cuando hablas de Jaén, la gente entiende Sí. que el tema de los iberos es un tema importante en esta provincia. Y eso es gracias a la universidad. Es decir, gracias a la universidad y a nosotros que estuvimos trabajando el tema y a ellos que nos escucharon. Pero digamos que todo ese conjunto de personas vinculadas al tema universitario es lo que ha hecho que la universidad ejerza la función que tiene, que es la función de investigar y de difundir y de transferir los resultados al público, a la sociedad. Qué importante es eso. Eso es fundamental porque fíjate, yo fui, bueno, como éramos todos los investigadores jóvenes en los años 70 y 80, pues eso, un investigador muy obcecado con voy a descubrir cosas y en los años 90, excavando en Huelma, apareció el lobo del pajarillo. Ese hecho del descubrimiento del lobo fue de un impacto tremendo para mucha gente, porque no sabía que había tanta escultura en Jaén, pero sobre todo lo fue para nosotros, porque dijimos, esto no lo podemos tener nosotros para nosotros llevarlo a los congresos y enseñar la foto del lobo, sino que hay que, porque además era el lobo que se podía contar toda la historia, porque la excavación arqueológica nos permitía conocerla. Y entonces nos dimos cuenta que era fundamental hacer llegar a la sociedad los descubrimientos que íbamos haciendo, que no culminaba el proceso de la investigación hasta que no fuéramos conscientes de que mi vecino del piso de al lado se había enterado ya que existía una cultura importante que era la ibera. Y ahí la verdad es que las instituciones de Jaén empezaron a abrirse. Personas como Pilar Palazón jugaron un papel extraordinario y permitieron que llegáramos a la gente con el conocimiento de los iberos.
¿Y cómo decidió formarse como arqueólogo? Pues yo quería hacer historia siempre. Estaba aquí estudiando en el Instituto Virgen del Carmen y ya pensaba en aquella época que yo estudiaría historia. De adolescente ya te apasionaba la historia, ¿no? La historia me apasionaba, pero tengo que decir que yo iba por historia contemporánea, no iba precisamente a estudiar lo más antiguo. Pero cuando llegué a la Universidad de Granada, pues bueno, había por departamentos, se iban moviendo un poco la gente y tuve un contacto con el departamento de prehistoria, que lo dirigía Antonio Arribas, que fue mi maestro en materia de arqueología, y que me ofreció incorporarme a las excavaciones en aquella época de Monachil y de Montefrío, que eran dos ciudades de Granada muy diferentes en cuanto a lo que se excavaba. Uno era un poblado de la Edad del Bronce y el otro era un campo de dólmenes. Y entonces fui allí, era como muy apasionante, porque era invierno. Recuerdo que había una huelga en Granada, nos quedamos allí, habíamos ido para 15 días y nos quedamos casi 2 meses en Montefrío, montaron un campamento, vivíamos en el campamento. Entonces, digamos que fue jugando, yo creo, el conocimiento, la materia, que eran los dólmenes aquellos, la nieve, porque hasta nos nevaba. Y Bueno, Monachil, Montefrío es... era frío. La Sierra de la Pandera, claro. O sea, vale, pues Monachil, Granada. Monachil, que estaba en lo de Sierra Nevada, parece que lo buscábamos, y luego Montefrío, que tenía que son plena sierra, sí. Ambos, decís que... Y entonces, bueno, y allí más o menos decidí que iba a hacer arqueología. Y entonces me fui a excavar, allá al final de la carrera, me fui a excavar entre Baza y Guadix, a un pueblo que se llama Fonelas, y a un sitio que era un cazadero de elefantes, y que luego se convirtió en mi tesina. Y ahí estuve excavando en la Solana del Zamborino, que es una prolongación de lo que luego se ha conocido como la zona de Orce, donde apareció todos los materiales que están surgiendo ahora, y que es uno de los grandes yacimientos paleolíticos del mundo, ¿no? Pero yo quería contar verdaderamente historia, y aquello me domina, porque la arqueología es de equipo. Entonces tenía que trabajar con geólogos, como al final ha ocurrido con todo, ¿no? Con biólogos. Pero es que no me llegaba nunca la posibilidad de construir y de contar algo. Y entonces, cuando me ofrecieron venirme a Jaén, miré un poco lo que tenía Jaén de cultura y me di cuenta que si me cambiaba al otro lado, del Paleolítico a la Edad del Hierro, tenía posibilidades de contar cosas. Y además que estaba solo y no tenía mucha gente alrededor. Y entonces me cambié del mundo del neandertal y del preneandertal al mundo de los iberos, que es el que acabé desarrollando aquí. Una pregunta, introduciéndome en el mundo íbero, ¿no? Sí. ¿Qué supone ese antes y ese después, ¿no? De empezar a hacer descubrimientos como empezaste a hacer, ¿no? Y que, bueno, hasta ese momento, bueno, evidentemente conocíamos la cultura íbera, pero Jaén se pone un poco en el epicentro dentro de... Sí, se dieron unas circunstancias, sobre todo a finales de los 70 y principios de los 80, y es que la arqueología tenía que cambiar. La arqueología era la típica de los congresos, en la que uno llegaba y decía: he descubierto un vasito que tiene esta decoración, y contaba la decoración, terminaba y decía: esto es siglo V antes de Cristo. Y ahí se acababa toda tu aportación al conocimiento. Era magnífico, es una fase que toda ciencia tiene que vivir, pero era en exceso positivista, era, como diría, limitada, no te permitía dar ese pasito que he comentado antes, de saltar a la narración arqueológica, al discurso arqueológico desde el punto de vista histórico. Y de hecho, cuando yo estudié iberos en Granada, la cultura ibérica era como, bueno, diría que como una especie de catálogo de cosas.
las armas que tenía, pues la farcata, la lanza, el pilum, el no sé qué, cerámica que tenía, pues era cerámica torno, y tenía esta, pintaban la cerámica, tal. Pero nadie decía qué había detrás de esa cerámica o detrás de esas armas, que eran gente, mujeres y hombres, niños que estaban ahí y que no las veíamos, porque además, como decimos los iberos, los quemaban cuando morían, pues nada, es que desaparecían de los libros incluso. Y eso es el gran salto que se ha producido, y es lo que ha hecho que Jaén se convierta. Nosotros siempre consideramos en la Universidad de Jaén que teníamos que estudiar a la sociedad ibera como sociedad, no solo por los restos arqueológicos que tenía. Los restos arqueológicos nos cuentan y nos permiten llegar a los hombres y mujeres de la iberos, pero habría que hacerlo con un proceso nuevo, y eso es lo que la arqueología de los años 80 se produjo en la arqueología de esos años, y no solo en España, tengo que decir que también en Italia, en Francia, en Inglaterra. Los ingleses fueron los primeros que a mitad de los años 70 ya estaban dando saltos para reconstruir la economía, qué comían, qué era lo que plantaban, cómo cortaban los árboles y cosas por el estilo, ¿no? Y eso, Jaén se convirtió en uno de los primeros referentes en España, bueno, el equipo de Jaén, uno de los primeros referentes en el tema de las nuevas arqueologías que estaban llegando a Europa, ¿no? Entonces, claro, como bien ha definido, se pasaba de que el resto arqueológico pasaba a ser el fin, a ser el medio para... Efectivamente. Y luego, cuando ya teníamos la interpretación, la siguiente parte que he hablado antes, el cómo llevarlo a la sociedad, cómo transferir esos resultados a la sociedad. Y bueno, ahora vamos a tener la oportunidad en el próximo año de ver el final del Museo Ibero. Espero, yo creo que sí, ya seguro. Y entonces veremos lo que ha sido todo este trabajo a lo largo de estos años, ¿no? Ha sido una figura clave en la creación del Museo Ibero, del arte ibero en Jaén. ¿Qué importancia tiene este museo para la difusión y conservación del patrimonio ibero? Pues es el único museo europeo nacional que se dedica a explicar lo que es la cultura ibérica. Hay una riqueza de material arqueológico, por ejemplo, en el Arqueológico Nacional, con piezas como la Dama de Elche o la Dama de Baza. Hay museos espectaculares como el de Albacete o el de Alicante. Pero en Jaén se va a producir un hecho histórico, y es que una cultura que no tenía ningún museo, los celtas tienen, o los galos tienen un museo en Francia, los etruscos tienen museo en Italia, y los iberos no tenían museo en España, y lo van a tener además en su periferia, que es un sitio periférico como es Jaén, que ya merece la pena que tenga la suerte y que podamos decir que Jaén innova en este aspecto, aunque también ha costado muchos años, ¿no? Empezamos en el año 98 a reivindicar que con Pilar Palazón, que la escultura de Porcuna era un conjunto magnífico, extraordinario, de escultura mediterránea de primer nivel, y que había que buscarle un sitio adecuado. Empezamos con la historia de la cárcel para convertirlo en un museo. Eso fue en 97-98, que es cuando se hizo la exposición de los iberos en París. Y hemos estado hasta, yo creo que el año que viene, que ya me parece que en estos días se está celebrando el concurso para ejecutar la museografía del Museo Ibero, que ya, por fin, ya rellenaría la sala de piezas iberas y de historias de los iberos e iberas, y entonces tendríamos la posibilidad de que en el año 26 se pueda decir, ya se ha conseguido, ya lo tenemos. No es que no sea habitual el retraso en los museos, pero este de Jaén, como le ocurre siempre a Jaén, es que particularmente se ha hecho largo. Han sido casi 3 décadas de ir picando piedra con un poquito más. Que lo bueno se ha hecho esperar, venga. Vamos a decirlo vamos a dejarlo así. Pero bueno, al final ese trabajo incansable, ¿no? Pues va a tener ese fruto, y sobre todo pues también agradecer, y en nombre de, puedo decirlo, en nombre de la sociedad, que vayamos por fíjate, bueno, a disfrutarlo, ¿no? Sí, yo creo que además
a disfrutarlo y a beneficiarse de la riqueza que pueda generar, porque ha sido un museo que, aunque se inauguró en el 2017 y hicimos una exposición que se llama La Dama, el Príncipe, y que está todavía expuesta, ahora ya hay que quitarla porque las piezas hay que distribuirlas en sus salas, pero ha aguantado, bueno, casi 8 años con una exposición temporal. Ha pasado gente, sigue pasando gente, pero yo creo que cuando la exposición sea completa con todos los materiales que hay en Jaén de la cultura ibérica, habrá un salto económico también, Claro. porque vendrá gente específicamente a ver lo que es la cultura de los iberos. Es básicamente la cultura de los iberos en Andalucía, pero bueno, es que la cultura ibérica en Andalucía es espectacular, ¿no? Y luego da una visión global de lo que es la cultura de los iberos y la ibera. De hecho, la tesis tuya, si no... tendría que mirar, Sí. pero era sobre los iberos del Alto Guadalquivir, ¿puede ser? Sí, porque cuando yo vine, aquí no había dinero para investigar. Bueno, aquí ni en ningún sitio. Sí, y decidimos, y aquí, por desgracia, Pero aquí menos, porque todo por desgracia, creo que seguimos unos años después, seguimos en las mismas. En el colegio universitario, la verdad es que no había fondos para investigar. Y entonces me acuerdo que excavar no podíamos excavar. Hacer excavaciones arqueológicas, que es lo que yo había aprendido en la universidad, pues resulta que no podíamos hacerla porque nos faltaba fondos. Y entonces me acordé que entonces era previo, ahora es paralelo a la excavación arqueológica, existía un campo que era la prospección. Es decir, no sabíamos que era buscar en superficie, sin métodos agresivos, localizar los sitios arqueológicos que pertenecían a la cultura ibera. Y entonces me compré un coche pequeñito con el dinero mío de las clases y con ese coche me recorrí la provincia entera y andándola, porque la verdad es que el coche no podía subir Hasta aquellos no era un sitios, coche todoterreno ni mucho menos, era un 133 que lo tenía que dejar siempre en los sitios más increíbles porque no podía subir por ningún sitio, y entonces me subí andando y así fui haciendo la tesis, que fue el primer resultado de investigación y que fue un acierto extraordinario, porque nos hicimos de un mapa con, bueno, quiero recordar que pasamos casi a 150 sitios arqueológicos de iberos, como, digamos, como primer paso de localización de sitios, ¿no? Cuando aquí había como 25 o 30 que se conocieron. O sea que fue un salto cualitativo enorme. Lo sabían los expoliadores, ¿no? Pero los científicos no. Yo creo que ellos se enteran antes Mucho de muchas antes. cosas que quien debe de Claro. enterarse, por desgracia, pero... Y Arturo, te tengo una duda importante. Cuando habla el que no sale en cámara, peligro, Arturo. Sí, bueno, venga. Es una duda. Yo aviso. Cada vez que hablo siempre estoy con el tema. ¿Cómo se dice? ¿Íbero o ibérico? De las dos maneras. ¡Ay, qué alegría, por fin! Porque la Academia de la Lengua acepta las dos fórmulas. Una está más vinculada a la idea geográfica, ibérico, la península ibérica, pues, y otra está más vinculada, bueno, a las traducciones del latín y del griego. Yo utilizo iberos porque normalmente, bueno, es un poco la corrección académica. Normalmente la palabra es una palabra llana. Las traducciones del griego son fundamentalmente en palabras llanas. Me lo dijo un profesor de griego que tenía. Pero puedo decirlo igual. Y de hecho el Museo Ibero pone Museo Ibero, Sí. no Museo Ibero, ¿no? Pero sí, valen las dos. Pues Arturo, me he quedado tan a gusto como el primer día que vas a la inauguración del Museo Ibero. Nuestro amigo Juan Carlos Castillo Sí. nos sugirió que te hagamos una pregunta. Venga. ¿Cómo va el panorama de la arqueología andaluza y jienense sobre todo? Vamos a ver. De la arqueología andaluza, yo tuve la suerte de bueno, me llamó Bartolomé Ruiz, que era director general de Bienes Culturales en la Junta en el año 85, que fue cuando se hicieron las transferencias en materia de cultura desde el Ministerio de Cultura a la Junta de Andalucía. Y él, como director general de Bienes Culturales, era el receptor, digamos, de
de todo el patrimonio arqueológico que había comprado, que era propiedad del Estado. No hay que olvidar que estaba la Alhambra, que estaba Itálica, que estaba los dólmenes de Antequera, aquí en Jaén estaba Cástulo o Puente Tablas. Y entonces me llamó para crear una comisión de investigación y de gestión arqueológica, que es la Comisión Andaluza de Arqueología, de la que fui presidente desde el año 85 al año 95. Y entonces viví todo lo que era el proceso de cómo era la situación de la arqueología que nos llegaba desde Madrid y cuál iba a ser nuestro planteamiento para el futuro. La verdad es que lo que hubiéramos deseado no lo conseguimos, porque luego empezaron a surgir los problemas en Córdoba, en Málaga, la Plaza La Marina, con el tema de los conflictos entre los ayuntamientos, los restos arqueológicos que había que conservar, que no había que conservar. Pero lo que sí conseguimos con seguridad es programar la investigación. Es decir, que la investigación no era lo que se hacía entonces, que un señor decía, ¡ay, qué buen yacimiento, voy a excavarlo! Y entonces pedía a Madrid un permiso, como era licenciado, pues no había ningún problema, te daban el permiso, dinero menos, pero algo te podían dar para que excavara. Y entonces eso sí que lo programamos para que fuera un proyecto donde se marcaran las fases, se marcaran los objetivos del proyecto y las intervenciones del proyecto. Y eso todavía sigue. No solo sigue, sino que casi a los pocos años ya se había generalizado en todas las comunidades autónomas que habían recibido las transferencias. Entonces, esa perspectiva de la arqueología dio un salto a finales de los años 80 muy importante. Luego, me hubiera gustado que hubiera seguido dando saltos, pero no ha habido tantos saltos como yo quisiera o hubiera querido. Y particularmente en Jaén, es que no había arqueología. Cuando nosotros llegamos aquí cuando yo llegué a Jaén, había un arqueólogo que era González Navarrete, que estaba de director del Museo Provincial, y Constantino Unguetti, que no era, en realidad estaba contratado casi como conserje del museo, pero que era un escultor que sabía restaurar, y el hombre lo disfrazaron de ese contrato para que pudiera tener un restaurador el museo. Ya está, no había más gente. No había más. Y un día, allá por los años 90, cuando los arqueólogos trabajaban normalmente en la obra sin tanto problema de la crisis, porque luego vino la crisis y la profesión cayó bastante, pero en aquellos años llegamos a contar hasta casi 80 arqueólogos trabajando en Jaén, lo cual era un paso significativo en favor de la profesionalización de la arqueología y en beneficio también del conocimiento, porque claro, los arqueólogos al excavar dejan una documentación. Se tenía que haber conseguido que ese proceso culminara con el estudio en el laboratorio y la transferencia de los resultados, cosa que no se conseguía, y la especulación fue tan fuerte en aquellos años que se excavaba muchísimo más que los resultados que se pudieran obtener, ¿no? Pero desde luego hoy, ya pasados tantos años, la arqueología jiennense tiene buena salud, porque digamos que el museo se ha parido, ya son dos, el Museo Arqueológico y el Museo Ibero. Están también algunos museos locales que han empezado a despuntar, y algunos de ellos con sus arqueólogos locales. La universidad tiene también el primer instituto universitario de la cultura ibérica que hay en España, que es el nuestro, donde hemos trabajado. Pero también hay otros grupos arqueológicos importantes, como el de Medieval, de Vicente Salvatierra o Juan Carlos Castillo, o incluso para fuera de España, el de Alejandro Jiménez con el tema de los egipcios, que no es una cultura, digamos, de aquí de Jaén, sino que es que a Alejandro Jiménez le gustaban los egipcios y estaba loco por ser un egiptólogo, y lo consiguió, y ha excavado directamente en Egipto, ¿no?
Entonces, yo creo que tiene buena salud, que tiene buenos profesionales, y el peso de la arqueología en la Universidad de Jaén es muy significativo. Yo creo que es una de las cuestiones más importantes temáticas que hay en la universidad. Y bueno, pues por contestarle un poco a Juan Carlos Castillo, él sabe que va la cosa bien. Juan Carlos, ya estamos más tranquilos. Hay una cosa, Arturo, que no sé si me da la impresión, hace unas décadas, ¿no? Cuando Sí. estaba empezando y cuando estás nombrándote la obra y tal, había menos sensibilidad por parte de la sociedad en cuanto... quizá los de mi generación ninguna, y los casi ninguna. los de mi generación y los que vienen ahora después, creo que gracias al trabajo de Sí. lo de tu generación, tenemos mucha más conciencia de eso. Y ahora viene la Sí. pregunta, que a lo mejor un poco complicada. ¿Te has tenido que enfrentar alguna vez a que han hecho o han intentado hacer alguna Fechoría. barbaridad Ven. porque una obra vaya más rápido, ¿no? He tenido de todo. Bueno, cuando ya en la última parte nosotros hacemos trabajo de arqueología de gestión, bueno, lo que se llamaba arqueología de gestión o de urgencia, depende cómo se le llame, y seguimos haciéndola, pero ya muy específica y sobre todo para lugares públicos. Es decir, por ejemplo, hemos hecho todos los estudios arqueológicos de la autovía que va hacia, o que ha llegado recientemente a Villanueva del Arzobispo. Pues prácticamente toda esa autovía casi la hemos seguido. Hemos hecho las intervenciones arqueológicas también. Y lo que eran los casos privados, hemos tratado de evitarlo también por otra razón, porque estábamos produciendo arqueólogos en la universidad, y nos le íbamos a quitar nosotros también el trabajo a esos arqueólogos. Pero sí hemos tenido situaciones muy complicadas, desde con los expoliadores. Yo un día, en el año 81, 82, me hicieron arqueólogo de urgencia de toda la provincia de Jaén, y yo muy valiente me fui a Cerro Maquiz, en Mengíbar, que estaban expoliando una necrópolis, y me presenté allí y pillé a los expoliadores. Los expoliadores tenían una pinta de que como yo le dijera algo más gorda de la cosa, pues me podían dar hasta un navajazo y me quedaba ahí tan tranquilo tirado en el suelo. Como un cazador furtivo, ¿no? Igual, exactamente igual. Esa es la sensación que yo tuve. Pero oye, yo me tiré para adelante y le dije, yo vengo porque tenía un pilum ibérico en la mano. Yo vengo a recuperar eso para el Museo de Jaén, no sé qué. Y el hombre ya al final se puso tan nervioso que soltó el arma y salieron corriendo. Se llevaron el detector de metales, que entonces lo utilizaban solo ellos. Después hemos reivindicado nosotros que el detector de metales es como un bisturí para un cirujano y que por lo tanto lo puede utilizar, pero lo debe utilizar alguien que conoce el tema. No es que el detector de metales sea malo en sí mismo. Quien es malo es quien lo conduce, El mal uso. ¿no? Claro, sí, Y como tú. eso sí y luego en algún caso sí recuerdo haber llegado a alguna casa en los años 90 y que estaban construyendo y decir, pero vamos a ver, si es que tienen ustedes ahí el estrato. Pues no ha salido nada. Digo, ¿cómo no? Mentira. Que no ha salido nada. ¿Pero esto Sí, qué que es? están ahí que están apareciendo en la pared del agujero que están haciendo ustedes para hacer la cimentación de la casa. Entonces, de todo ese tipo de cuestiones la hemos vivido. Yo creo pero hay sobre todo algo que me parece muy importante para ver cómo ha cambiado ese concepto. Yo recuerdo que los arqueólogos eran odiados al principio en toda la provincia de Jaén, bueno, y en toda Andalucía, cuando aparecíamos. Ya están aquí, Ya me encima van a con la parar todo. escobilla y no sé qué, A parar la obra, ¿no? a parar la obra, eso. Había miedos de que, a ver si vienen al campo y te van a quitar los olivos. ¿Viste? Yo cómo le voy a quitar los olivos. Yo no le quito. Bueno, pues eso sí que, pero existía, metido en la... Y entonces, hasta la propia administración, bueno, pasaba absolutamente, cuando nosotros llegábamos a excavar a un pueblo, pasaba de nosotros. Yo recuerdo que estuvimos excavando, la primera excavación que hicimos en Jaén fue en Cazalilla, y ahora sí he ido a Cazalilla a contar cómo fue la excavación, pero ahora. Porque en aquella época no nos hacían mucho caso. Nos fuimos allí a un cortijo, nos dejaron las cuadras del cortijo para que durmiéramos y
y allí pasábamos el mes de julio con las moscas y nosotros, allí Madre todo el mía. tiempo, porque además habían tenido caballos, con lo Uf, cual, entonces- pues ya te puedes imaginar. Pero ahora, cuando yo me paso por la provincia de Jaén, me encuentro y en el instituto, que vienen alcaldes diciendo que nosotros tenemos un yacimiento arqueológico, ¿por qué no vais para allá? ¿Por qué no lo excaváis? Ahora quiere Y todo el digo, mundo ha cambiado darle luz. Claro, se ha creado, por ejemplo, el viaje al tiempo de los iberos, que es una cosa que se canaliza mucho a través de los municipios, de los ayuntamientos, y claro, un ayuntamiento que a través de la Diputación se le facilitan fondos para desarrollar Todo un a favor de proyecto ello. turístico como el viaje al tiempo de los iberos, pues bueno, hace que se despierte de pronto el interés por sitios que tenían allí de toda la vida Olvidado. y que nadie le había hecho caso. Vamos yendo al principio, Arturo. Todo este cambio de tornas quizá tenga que ver con esa explosión, esa revolución de los años 70, 80, en el que el fin ya no es el resto arqueológico, Sí. sino que es un medio para toda la narrativa, que evidentemente es mucho más Sí. apasionante que el resto, que ya de por sí pues despierta interés y despierta... Claro. En realidad, toda la investigación arqueológica, tú lo has marcado. En realidad todo ese proceso empieza en los años 70, pero tiene varias fases, de las que no éramos conscientes a veces ni nosotros mismos como arqueólogos. Defendíamos un discurso, había que contar la historia. Había que contar no el arco y la flecha, sino los indios que estaban detrás estaban del arco tirando- y la flecha. Cómo eran, qué hacían. Y luego se añadió la segunda parte, que es metodología de transferencia, y ahí nos dimos cuenta que no era una cuestión exclusivamente del arqueólogo. Nosotros podíamos, yo me acuerdo con Pilar Palazón, que cuando estábamos en plena campaña para el Museo Ibero, nos inventamos una jornada que eran las jornadas arqueológicas, la jornada ibera, que consistía en ir a un pueblo de Jaén, que iba a ser del viaje al tiempo de los iberos. Y entonces llegábamos, no tenían ni idea, la mayor parte de las veces, de las cosas que tenían. Y entonces le decíamos, primero, hay que traer aquí conferenciantes para que vean que un conferenciante de Madrid, de la Complutense, viene a hablarles de la importancia que tiene En el su yacimiento arqueológico de su pueblo. Segundo, hay que montar a la gente en un autobús y llevarla a Jaén y decirle, esto es la cultura ibera, enseñarle la cultura de Porcuna, la del pajarillo, enseñarle Puente Tabla. Y esto es lo que tenemos que conseguir que se vea en tu pueblo. Y en tercer lugar, hay que trabajar con los niños. Entonces, recuerdo que Pilar Palazón y Carmen Pozo y también Paco Serrano, que era inspector de magisterio, montaron una especie de cuadernillo con los que unidad escolar, unidad didáctica le llamaban, con los que trabajaban con los niños, los maestros, y les explicaban la importancia de la arqueología. Les enseñábamos cómo se excavaba, les enseñamos cómo los datos que sacábamos se podían convertir en historia. Y ese proceso que yo le llamaba lo mismo que hacía García Lorca cuando hacían el teatro con la parraca en los años 30, pues era una cosa muy parecida, porque nosotros íbamos todos los meses, cada año hacíamos 2 jornadas, una en el primer semestre y otra en el segundo semestre, con un pueblo diferente. Eso al final, ahora lo reconozco, ¿sabes por qué? Por un detalle muy significativo, por las rotondas. Cuando en las rotondas te aparecen símbolos de identidad iberos, digo, aquí ha tenido éxito la cosa. Luego a lo mejor las rotondas son regulares, pero bueno, pero la verdad es que son impresionantes en cuanto a darte información de la importancia que tiene el que la cultura ibérica está calando en la sociedad. Y eso sí que es un proceso que se hace efectivo, sobre todo a partir de los años 90. Qué bonito eso de trabajar también con las edades tempranas, ¿no? Para despertarle la Es que curiosidad. Claro, Son es el más fácil. futuro. Es más fácil que si yo trabajara sobre la guerra civil o estuviera trabajando sobre, ¿qué digo yo?, la guerra de independencia. Porque tienen más misterio, tienen más atractivo. Yo me decían al principio también lo era. Decía, bueno, como investigador a mí, lo de Indiana Jones, vamos a dejarlo, que eso es para los niños y para jugar. Y eso Hollywood, además que está muy bien, ¿no? no hunde la arqueología. Y eso no es arqueología, porque iba con la pistola y el látigo cada vez que tenía que excavar.
Bueno, Pero ojo, no- que tú fuiste a un sitio que casi hay pistola y látigo, ¿eh? Como has contado antes. Sí, bueno, sí. No, es que al final acabé reconociendo que algo de interés tiene Indiana Jones porque es una manera de atraerte al público. Y luego lo que hay que trabajar en cómo reconvertir a Indiana Jones, que es excesivamente duro como arqueólogo, o poco arqueólogo. Pero bueno, que de alguna forma era también un mito que se había creado y que no podíamos despreciar. Aquí vale todo, pero hay que trabajarlo para convertirlo en ciencia, ¿no? O darle ese carácter científico que es importante. Qué maravilla. ¿Cuál es el gran tesoro oculto que aún está oculto aquí en Jaén? Pues como está oculto no lo conocemos, pero Que se huela ya. no. Yo tengo una manía de que cada aproximadamente 25, 30 años aparece algo importante. Y estamos a punto, porque ya se están cumpliendo los últimos, desde el descubrimiento del pajarillo, que fue el último gran hallazgo, ¿no? Aunque luego ha habido hallazgos que pasan más desapercibidos porque no tienen la espectacularidad de la idea del tesoro, pero lo son tanto desde el punto de vista científico que realmente cuando luego lo explica a la gente lo acaba convirtiendo en tesoro. Estoy pensando, por ejemplo, en Baécula. Cuando descubrimos la batalla de Baécula y llevaba a la gente y le decía, mira, esto es una chincheta. Acaba de salir una chincheta. Esta chincheta es una cosa que no vale nada en el mercado del expolio. En el mercado negro, esta chincheta no vale nada. Pero esta chincheta nos dice que por aquí ha pasado una sandalia de un soldado romano y que al andar se le ha caído la chincheta. Si nosotros ponemos todas las chinchetas seguidas, que es lo que hicimos, nos da el camino por donde ha ido andando el ejército de Escipión. Y entonces de pronto Escipión, que había estado en la provincia de Jaén, pero que nadie sabía dónde había estado y cómo había estado, pues lo veía dirigiendo, bueno, se lo hacíamos ver a la gente, cómo llevaba su ejército, cómo se montaba en el caballo, cómo en un momento determinado, allí en la batalla de Baécula, separaba las tropas del Helio, que era su comandante, y las tropas suyas se iban por el otro lado, y íbamos viendo cómo le disparaban, Así le hace tenían historia. lanzas, todos los elementos iban apareciendo, de tal manera que al final hicimos un mapa de la reconstrucción de la batalla de Baécula, y la pudimos comparar con las fuentes de Tito Livio, de Polibio y de todos aquellos que escribieron cómo fue la batalla de Baécula. Lo que se habían inventado, porque eran también, en cierta manera, políticos que tenían que defender a Roma, y lo que no se habían inventado, lo que realmente era real, con el dato arqueológico que le aportábamos con la información de estos mapas de distribución de objetos de la batalla. Lo de la narrativa sacada de los políticos no es una cosa del siglo XX. No. Viene del siglo XXI, viene ya de hace muchos siglos, ¿no? Mira, entre Tito Livio y Polibio, yo no soy un historiador de Antigua que trabaje textos, pero se nota mucho la diferencia de que Tito Livio, el Estado le ha dicho, tienes que sacar una historia de Roma en la que Roma sea lo mejor. Y Polibio, bueno, tenía que defender a la familia de los Escipiones porque era el tutor de los Escipiones, pero no estaba tan mediatizado por el Estado romano, ¿no? Bueno, entonces vamos a decirle a los expoliadores caseros que si sacan la pieza del lugar, su valor desaparece. Claro, ese es el problema. Si el problema no es... La pieza en sí sigue valiendo por sí misma. Y la prueba está en que el mercado negro Existe, lo por hace desgracia. circular. Pero el problema es que esas piezas se han descargado de su memoria. Ya no tienen memoria. Porque la única memoria que tienen es la materia prima y el cómo la han hecho. Pero el contenido de dónde estaba, qué es lo que había a su alrededor, y ahí el caso de las tachuelas de las cáligas romanas es muy significativo, porque si yo encuentro una chincheta, la tiro. De hecho, los expoliadores la tiran cuando la encuentran. La chincheta no tiene No tiene como valor. una vasija, un Claro. arma, Una Efectivamente. moneda. Pero una chincheta detrás de otra es un camino. Es una historia. Y es una historia. Y eso sí que... Por favor. Eso se pierde, ¿no? No perdáis las historias, dejad de tocar. Por favor, se me ponen los pelos de gallina de pensar. Se ha perdido mucho, pero mira, hay aquí ahora mismo que ha entrado en el Museo Ibero, que se va a exponer en gran parte, una colección
de piezas de expolio, que en total son 90.000 piezas. Madre mía. Bueno, hay de todo, hay romano, hay ibérico, pero fundamentalmente lo que hay es ibérico y hay piezas verdaderamente asombrosas, espléndidas. La primera copa griega que se documenta que viene aquí como un objeto de prestigio procede de Spelui, pero está sacada de un expolio, con lo cual no sabemos el contexto en el que apareció esa copa, ¿no? Quien la tenía es un muerto, seguro, porque es un ajuar de un muerto. Pero quién era el muerto, qué edad tenía, era mujer, era hombre, cómo estaba todos enterrado. esos datos lo hemos perdido, ¿no? Y muchas de esas piezas van a acabar expuestas en el Museo Ibero, pero estoy hablando de 90.000 piezas, que es una barbaridad. Pues eso es que se van con los detectores, que se vayan a la orilla de las playas, cojan monedas de 2 euros y alianzas de novios que se la han perdido. Gente que la ha perdido. Y ya está, y que se conformen con ese pitío, de verdad. Sí, o que se encabrea con la pareja, han dicho esto al mar. Y luego, o que venga el otro, lo coja. Muy bien. Eso es un puñado de llaves que se le hayan perdido a algún bañista, que se queden con eso. Porque hacen más daño de lo que ellos creen. Hace mucho daño. Bueno, si cogieran y directamente lo que encontraran, lo comunicaran. Pero dejándolo en el sitio. Sin tocarlo, oye, pues sí. Mira, me he encontrado esto. Mira, pero eso es que ellos no están formados para eso. Hay un estrato, siempre en superficie, que es un estrato de mezcla de materiales. Es lo que nosotros llamamos el nivel superficial. Ese nivel superficial, claro, no tiene las grandes piezas que aparecen un poquito más abajo. Pero ese nivel superficial permite, ese sí se puede tocar. Pero claro, tiene que ser una persona que sepa que ese es el nivel superficial. Cuando pasa ese nivel superficial, ya son estratos. Y por lo tanto, tocar esos estratos es desvirtuar, perder la información. Incluso nosotros, los arqueólogos, como yo excavaba en los años 70 o 80, hoy a veces me digo, tenía yo que haber llamado a un geólogo para que me acompañara, o a un biólogo, tenía yo que haber flotado la tierra para que salieran las semillas, que ahora cuando excavamos en Ponte Tabla, pues lo primero que se hace es que todo lo que va sacando se va metiendo en una máquina de flotación y las semillas y el carbón se quedan flotando en la parte de arriba. Esas semillas nos dan una cantidad de información tremenda, porque es lo que comían, lo que guisaban, lo que cultivaban, toda la información, los árboles que había alrededor, la fruta que tomaban, toda esa información. Los mismos arqueólogos, al no documentar ese trocito de semilla o esa semilla que eso sí que no, ni la ves, o el trocito de madera, toda esa información se pierde. Y hemos tardado años en descubrir que ahí había información. Las cenizas de los muertos, yo recuerdo que en los años 70 se tiraban. Bueno, es que el muerto ya, como está muerto, lo han convertido en ceniza, las cenizas ya no dan información. Hoy, las cenizas de los muertos permiten decirte, no solo si es hombre o mujer, no solo la edad, porque siempre entre las cenizas queda algún huesecillo. Por suerte no tenían los grandes crematorios buenos que hay ahora, sino que eran unas temperaturas que permitían que algunos huesos se conservaran. Pero es que además sabemos lo que comieron. Es que además sabemos dónde lo comieron. Pues mira, esta señora ha comido una cosa que solo existe en Extremadura. Luego ha tenido que pasar un tiempo de su vida en Extremadura. Y cosas así, porque enfermedades, patologías que tiene. Eso con la ceniza. Y esas cenizas los propios arqueólogos la tiraban en aquella época. Han sido los avances lo que han hecho que al final sea un trabajo multidisciplinar. El desarrollo de la ciencia, la interdisciplinaridad, que es también otro de los factores importantes, ¿no? O sea, que el hecho de remover la tierra ya está generando un daño. Estás perdiendo información, claro. Ellos la dejaron en una determinada manera, o se quedó de esa determinada manera. Alguna lombriz ha podido hacernos despoliador en aquella época, porque ha podido remover algún material. Pero como la remueve el expoliador, no lo dudes, es el peor en materia de destruir información. Es un elefante en una cacharrería. Claro. Y a las lombrices no las va a pasar por el Código Civil. No. Pero a los que tocan, yo sí espero no encontrar. Nosotros tenemos unos expoliadores en Ponte Tabla que son los conejos.
los conejos de pronto se nos meten por debajo de las casas y de pronto empieza a ver cosas raras, un trozo de una colilla. ¿Qué hace aquí una colilla? Y es que la ha arrastrado el conejo y la ha metido en un estrato del siglo V-IV. Claro, hay que delimitar que en ese estrato del siglo V-IV, o los propios, la propia gente, por ejemplo, en Puente Tablas es muy normal que los árabes, que tienen allí una especie de casa agraria, de arquería, pues para echar la basura hicieran un hoyo. Ese hoyo atraviesa la fase ibérica y por lo tanto nos mezcla la fase ibérica con la fase de la basura de los árabes, pero también las propias fases ibéricas entre sí, con lo cual también nos los destruye, ¿no? Pero bueno, yo no voy a pelearme ahora con un árabe porque en el siglo IX o X hiciera aquello. Le diera por hacer pero el expoliador, por favor, hombre, eso sí que... Espero no encontrarme ningún día ninguno. Pues ten cuidado, no vaya que te pase como a mí. Pues seguramente... Que luego la policía me dijo, ¿y no le han hecho nada? Digo, pues no. Dice, pues se ha salvado usted. Pues espero no verme en esa situación, aunque yo no sé quién iba a tener más peligro en ese momento, ¿eh? Bueno. Que yo me enciendo de una manera con esas cosas que no es normal. Madre mía. Arturo, hay una pregunta que me han chivado. Sí. Yo que no sé la respuesta, me han dicho, tú hazle esta pregunta a Arturo. Y creo que los que nos escuchen o nos vean cuando se van a quedar sorprendidos. Desde la pregunta ya se van a quedar sorprendidos y seguro que con la respuesta nos sigue dejando boquiabiertos. La pregunta me dicen que te pregunte, ¿qué relación hay entre los íberos y la pipirrana? Pues no hay mucha. La verdad es que no hay tanta como se puede sospechar, pero la hay. Porque eso fue Juan Infante, que un día me llamó porque yo pertenezco a la Asociación del Dornillo, y me llamó, o siempre me llama para que hable de cómo comían, qué comían los iberos, etcétera, etcétera. Hay mucha información, bastante información sobre lo que comían los iberos, pero precisamente en la sopa fría no hay tanta información porque no se conserva mucho. A la pipirrana hay que hacerle una cosa, hay que quitarle una parte de la pipirrana, como es el tomate y el pimiento, que los iberos no conocieron, porque eso viene de América, y por lo tanto no estaba, esa pipirrana no estaba en la época de los iberos. Pero hay otra sopa fría, muy parecida a la pipirrana, que es el ajo blanco, que es también de Andalucía, y que tiene muchos elementos que los iberos tenían. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros no tenemos un libro como el de Apicio para los romanos que tiene la receta de cómo se hacía una determinada comida. Sabemos que en el mundo antiguo todo el Mediterráneo era una comunidad cultural, y esa comunidad cultural hacía que en un extremo y en el otro del Mediterráneo se comieran cosas parecidas. Pero es verdad que había luego matices concretos, porque había cosas que se producían más en un sitio o porque eran mejores. Los mismos historiadores romanos dicen, en aquella zona eran famosas las castañas. Bueno, pues ya sabes que las castañas era un tema interesante, como aquí el tema de hacer el garum, para que al final acabaron haciendo garum para Roma, que era la salsa que a los romanos más les gustaba. Pero sobre todo lo que hemos ido haciendo es, al no tener un recetario, hemos ido haciendo como un inventario de los productos que los iberos sí tenían, quitados los productos después posteriores al descubrimiento de América, quitados los productos que trajeron los árabes, y entonces nos van quedando los que aparecen en las excavaciones, los que aparecen con las semillas que nos salen de las intervenciones arqueológicas, los que aparecen con los árboles. Porque, por ejemplo, a partir de los iberos, seguramente porque lo traen los fenicios, pero empiezan a aparecer la cereza y el ciruelo, que son frutos, y además según la altura, en eso son muy comedidos, porque si nos vamos a Santo Tomé son cerezas, si nos vamos aquí a Puente Tablas, que es más bajo, son ciruelos. La almendra, por ejemplo, también aparece con ese mundo. Hay otros que están aquí y que les faltaba el injerto, como es el aceite, el olivo o la vid, el vino, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos decir qué podrían haber hecho con eso la cultura ibera. Y hay una serie de sopas frías, seguro, el uso del aceite, el uso del vinagre,
el uso de el ajo, el uso de el pan troceado y echado en la... Migao. claro, el uso de determinadas frutas que se pueden echar a como eran los gazpachos antiguamente. Yo recuerdo que mi padre tomaba un gazpacho que no se parecía en nada al gazpacho que conozco ahora, sino que era con manzana, agua y aceite y alguna cosa más. Frío, muy frío. Y porque le echaba hielo. Íbamos a comprar hielo a la fábrica esta del Alcázar, de la cerveza, y le picaba un trozo de hielo y se lo echaba. Y tenía sal, aceite, agua y la manzana. Y ese era su pepino a veces también. Y ese era su gazpacho. Entonces, ese tipo de gazpacho más original, más preamericano, es el que yo creo que yo sí utilizaría. Luego, en los sólidos ya sí que hemos avanzado bastante más, porque tuvimos la suerte de excavar una cueva, un santuario, donde la gente le llevaba las ofrendas a la divinidad femenina que había allí, o que se supone que había allí, en la cueva, una cueva que se llama la Peña del Águila, que está en Orcera, en las proximidades de la sierra ya en la sierra de Segura. Y Carmen Rueda, que excavó aquello, pues encontró, yo creo que casi 10.000 semillas, que se habían conservado en esteras de esparto. Se había conservado hasta el esparto, y eso es materia prima orgánica, que lo normal es que hubiera desaparecido. Pero como les pegaron fuego, se conservaron todas, y ahí tenemos un listado de todas las semillas que utilizaban los iberos, en leguminosas, en cereal, cómo el trigo se va imponiendo a la cebada, hasta que ya al final, y el trigo duro, cómo se impone al trigo más tradicional, más arcaico, el tema de las habas y los guisantes, que acaba siendo las dos leguminosas por excelencia de Jaén, por ejemplo, más que la lenteja, y cómo se introduce el garbanzo. La habichuela no, la habichuela viene después. Y cómo se introduce el garbanzo también con los iberos. Los iberos, el primer garbanzo que encontramos en la cultura ibérica es de Puente Tabla, que por ahí anda la semilla dando vueltas, ¿no? O sea que sí hay muchas posibilidades de acercarnos a la gastronomía ibérica, a la cocina ibérica, pero todavía nos queda bastante y hay que experimentar. Hay algún cocinero, quiero recordar que el cocinero del Parador de Antequera, que ha publicado un libro ya sobre el tema con una arqueóloga de ibérico o de ibero, y que ha hecho recetas iberas, pero recetas ibéricas diciendo previamente, cuidado, es con los materiales ibéricos lo que yo haría como cocinero. Yo soy el profesional de la cocina, que tiene también seguramente cosas que no tendrían los iberos y cosas que sí tendrían los cocineros iberos o las cocineras iberas, y eso es lo que voy a reproducir, incluso innovando sobre la cultura ibérica y la gastronomía de la cultura ibérica. Y es un libro muy interesante. Nos lo apuntamos. Se llama Gastronomía Ibérica o algo así. Pues Arturo, vamos a llegar ya a una parte que es como la recta final, que muy es bien. un A test ver, general que hacemos. Yo daría este podcast infinito. Yo Tampoco tengo tanto tema, ¿eh? Sí, esto pero conmigo. es un gusto estar Yo para mí, escuchándote. vamos. El test general pues, ya son preguntas un poquito más personales, ¿no? Es como la cebolla, ahora que estamos hablando precisamente de gastronomía, ¿no? Pues quitarle un poquito capa a la cebolla, y son preguntas pues, personales de Arturo Ruiz. ¿Su lugar preferido? Mi lugar preferido. Bueno, hay uno que me viene de nacimiento, que es Úbeda. Yo de vez en cuando me voy a Úbeda y me gusta pasearla. Luego hay otro, porque no es solo uno, que es Granada, donde tuve la etapa de estudiante, y es una ciudad preciosa. Y luego hay otro que me entusiasma, porque era uno de mis objetivos en la vida conocerlo, que es Roma. Y Roma también forma parte de mi ideal de sitios en los que me siento feliz. Pero yo me siento feliz en cualquier sitio donde haya un paisaje bueno, bonito. Por ejemplo, la Sierra de Segura. Yo tengo una casa en la Sierra de Segura y
y lo primero que he hecho ahora cuando ya he podido caminar es irme a Segura y ver ese paisaje de encinas y de pinos que me llena. A ver, Yo- a ver, Todos los que tenemos cierta sensibilidad, al final tenemos que acabar en Segura. A ver si tomas ya nota, hijo A ver, mío. yo te voy a hacer la pregunta que le digo a todos los de Venga. que te guste Segura. ¿Qué te gusta más? ¿Segura de la Sierra o Pontones? Vamos a ver. A mí Segura de la Sierra porque vivo en Segura de la Sierra cuando voy a mi casa. Pero yo reconozco que Pontones es una preciosidad. Y se come un cordero en la casa del cordero en Casa Pontones. Cordero. O sea, es que no puede ser. Siempre acabamos hablando de O sea, es que eso no tiene La nombre, Casa ¿eh? del Pero bueno, Cordero ha tenía- salido en más de un episodio aquí con invitados. la casa de cordero. Ha salido más de un episodio. Es que Miguel es un encanto. Y además que los corderos de Miguel son muy buenos. El hermano tiene otro restaurante Enfrente. también La Fonda allí. del Enfrente, la Fonda del Percha. Hace que también poco está fueron muy los bien. dos Somos premios- adictos. Los premios gastronómicos ¿Ah, sí? de Jaén. Sí. Ambos, sí, tanto la Sí. fonda Lo que como pasa es que ahora es más difícil. Tengo que llamarlo, pero como un mes de antelación Sí. para conseguir un sitio para comer allí. Pues Miguel, ya sabes que a ciertas personas tienes que buscar un sitio. Que te promocionamos como si nos pagara y todo, vamos. Es que se lo merece, es una maravilla lo que Sí, ofrece. ¿eh? No, está muy bien. El trato, la comida, el Es que tú entorno. puedes casi empezar con sopa de cordero y acabar Con la tomando- brasa, no, la y chuletilla. acabar hasta con un postre que tenga algo de Que cordero. tenga algo. Calotro de cordero. Arturo, ¿qué música te gusta? Me gustan todas las músicas, yo también para eso soy muy abierto. Me puede gustar hasta la música ya muy electrónicas que normalmente no me tiran mucho. Pero en un contexto determinado, yo siempre asocio paisaje a la música y contexto a la música, y desde ese punto de vista, pues, me pueden acabar gustando cualquier música. Pero las que más me gustan son la música popular tradicional, el folk, lo que llamaríamos la música folk. Y luego me gusta mucho porque la he vivido muy directamente, la música de los cantautores de los años 70, 80, etcétera, etcétera. Y luego me Época vuelve... Aute. Sí, etcétera. Aute. Muy bueno, muy bueno. Bueno, todos, ¿no? Prácticamente. Sí, era por nombrar alguno, pero muy buena, Sí, muy buena sí, época sí. de cantautor estuvimos ahí. Y luego me gusta mucho la ópera y la música clásica. En Segura muchas veces me pongo a Vivaldi para estar viendo el paisaje que tengo detrás, ¿no? Pues menudo momento. Entonces, viendo lo que se ve desde allí. A mí Vivaldi me parece, o sea... A mí es que me parece maravilloso. espectacular, ¿eh? O sea, me parece un adelantado a su época. Sí. Las sí. armonías que tiene. Lo siento, las dos frikis de... Pero bueno, yo soy muy de los Beatles, ¿eh? Eso es otra cosa. Pero si tuviéramos que apuntarlo, ponemos melómano. Sí, me gusta mucho. De hecho, yo trabajo siempre con música de fondo. Siempre, es decir, nunca se me ha ocurrido escribir un artículo si no tengo una música De fondo. por detrás. Eso es una manía que compartimos, un vicio que compartimos. Yo para trabajar, además depende del Yo momento, es que pues estoy ahora escuchando... con el Spotify estoy entusiasmado porque Puede poner me cambio todo. de música, pongo la que quiero, la que se me pasa por la cabeza y sigo escribiendo, con lo cual, maravilloso. Un libro. Un libro. Pues hay un libro que a mí me impresionó mucho, que es Los 100 años de soledad, de García Márquez. Y eso sí, me tuve que coger una libreta y ir apuntando la genealogía de los personajes porque no había manera De de que lo pillarlo. pudiera seguir. Pero lo disfruté mucho, Luego hay pequeños libros que he disfrutado más. Recuerdo, por ejemplo, Sostiene Pereira, que es una obra pequeñita, un cuento casi, que me gusta mucho. Y luego me gusta también mucho la poesía. Me gusta Antonio Machado, me gusta García Lorca. Bueno, en realidad es que tengo muchos libros, que tuviera que elegir me cuesta mucho. Es difícil. Y luego hay libros también, porque luego realmente no leo tanto, fuera de lo que es la arqueología, porque siguen saliendo cosas iberas que no quiero quedarme atrás. Y nada más, y tengo como una especie de cola de libros ahora ese, de pues. ibérico que tengo que leer. Lo académico sigue pesando, entonces ya lo Sigue que es la novela pesando. está un poco apartado. No lo puedo evitar.
Eso ya es un vicio. Claro, la cabra tira al monte, como se suele decir. Eso es así. Y si hablamos de séptimo arte, ¿qué película? De séptimo arte, no sé, hay algunas películas que me han impresionado mucho. Por ejemplo, Novecento, de Bertolucci, era una película que La muerte en Venecia, de Visconti. Las películas de Fellini me gustan mucho. Y las películas españolas de Buñuel o de Almodóvar me gustan también mucho, ¿no? Es decir que, en realidad, si la película es buena, yo la disfruto mucho. Y además me veo todos los Goyas todos los años antes y los Oscars que puedo, ¿no? Siempre previamente y después, casi no los he visto. Pero el cine es que me gusta mucho y además ahora te lo facilitan enormemente con las plataformas estas que hay. Aunque reconozco que donde mejor se ve el cine es en el cine. Efectivamente. Pantalla grande, buen sonido. Claro. ¿Cuál es su comida preferida? Comida, la que más me gusta, patata a lo pobre con huevos fritos Uf. y con cocido frito de ese Mareao. morrococo mareado. También ese es que es como el perro de Paulo, se me hace la boca agua De cuando lo pensarlo. frito. Pero luego me gustan mucho los potajes. Todos los potajes. Yo de niño recuerdo que mi madre hacía un potaje muy típico de aquí de Jaén, de habas secas con berenjena y algunas cosas más. Y lo odiaba. Cuando veía aquello lo odiaba. Y ahora digo yo, me tomaría un potaje de habas secas. Un potaje de habas secas porque en algún momento llegaron a ponerlo, a algún sitio de aquí de Jaén llegó a ponerlo, y me iba yo corriendo cuando me enteraba que lo habían puesto. Es más, es que me llamaban por teléfono que vamos a hacer, ¿Qué vamos a hacer, este ven? potaje. Pero bueno, me gusta el potaje de garbanzos con panecillo, me gustan las habichuelas con perdiz, me gusta Qué todo rico. eso. Y como soy comilón más que de cantidad, de probarlo todo, soy casi más de tapeo que de comilona, pues en realidad me gusta también cosas un poquito más sofisticadas. Pero digamos que yo disfruto mucho con la cocina tradicional de potaje que Con el buen cojo. tiene Jaén. Sí. Un personaje que pueda ser real, ficción, conocido, etc. Indiana Jones, hemos hablado de él. Indiana No, hay personajes como Indiana Jones que me lo paso bien. Divierte, es un hecho. Y divierte. Entretiene, divierte. Y luego hay personajes que jugaron papeles muy importantes en mi vida. El conocimiento, por ejemplo, de un personaje como Marx con la obra que hizo en su momento, que me sirvió mucho de base para poder contar historias en un momento dado. O personajes como un poeta como Antonio Machado, que forma parte para mí de un modelo de personas de la que fue conducido de alguna manera a tener una muerte terrible, que es morir en la puerta de tu país y además con la sensación de haber perdido todo, ¿no? De haber perdido la guerra y decir, pues entonces me muero, ahora ya me muero. Y son personajes que se te quedan clavados en la memoria. Aquí tenemos a Miguel Hernández también, que juega ese papel, es decir que, bueno, esos serían algunos de los personajes a citar, ¿no? Grandes escritores que perdimos de principio del siglo pasado por la dichosa guerra. Efectivamente. Pero bueno. Otra pena más. Bueno, Si no se hubiera dedicado a la arqueología, ¿a qué otra cosa le hubiera gustado dedicarse? a la cocina. No había duda en la respuesta. Sí, pero no soy buen cocinero. Hago la pipirrana, que eso sí, porque es mi plato casero. En casa, siempre que se hace pipirrana, me toca a mí. Y con una competencia con Manolo Molinos, que él hace también la pipirrana, pero él le pone orégano y yo le pongo comino, que es la diferencia fundamental entre los dos. Pero bueno, no soy especialmente cocinica en ese aspecto, pero sí me gusta mucho. Y luego, ¿a qué me podría haber dedicado? A lo mejor como historiador a otro periodo histórico menos complejo a la hora de trabajarlo, porque ahora ya no puedo estar en el campo tantas. Las horas de sol me matan. Y me matan ya por los años, claro.
y entonces no puedo estar todo el día en el campo cuando estamos excavando. Pero a lo mejor en otro campo de la historia sí que hubiera Podría podido continuar. seguir. Al principio nos comentabas que te apasionaba, ¿no? Cuando estabas estudiando en el Virgen del Carmen. La historia contemporánea. La historia contemporánea, que al final es mucho más fácil que interpretar porque los avances tecnológicos, Sí, como la imprenta y bueno, tal, pues no han dejado mucho más. Tienes que desmontarle todo el juego de falsedades, de bulos, que también puede funcionar, pero bueno, como todo, la investigación es lo que hace que merezca la pena y que sea bonito el conocimiento, ¿no? Y ahora la pregunta, diríamos, el negativo, ¿no? Como la foto, ¿no? La pregunta que sería el negativo, Sí. ¿qué seguro no te podría haber dedicado? ¿A qué seguro no me podría haber ¿Qué dedicado? profesión dices? ¿A qué profesión? Pues ahora mismo no sabría qué decir. Bueno, quizás, sí, quizás a ciertas cuestiones de tipo experimental, como la matemática. La matemática me costaba de niño, luego me reconcilié y empezamos a ser amigos, y luego después ya me fui por otros caminos y ya no he vuelto a encontrarlo. Si me dices, ¿hubiera sido matemático? Te hubiera dicho, seguramente si la investigación en matemáticas me entra, pudiera haber sido un buen matemático, o pudiera haber sido matemático. Pero como no pasó, pues cuando me hablan de matemáticas todavía tengo cierto repullo. Yo me hago la loca En también. el TELLA. Yo me hago la En el loca con tema. eso. Algunas cuestiones de tipo tecnológico, aunque luego al final he acabado trabajando con matemáticos y con tecnólogos que a través de la informática, a través de los modelos digitales I+D, pues en arqueología es bastante habitual, porque el rollo de la arqueología es que no es un tema de un profesional de historia, Aislado, claro. sino que son equipos que tienen de todo. Y entonces, al final, acabé incluso, fíjate, he dicho que no a la matemática, y una vez acabé haciendo un programa informático para un ordenador, cuando funcionaba el Spectrum al principio de los ordenadores, ¿no? Era una cosa muy simple, que era sacar la media y la mediana y Bueno, la desviación estándar. Pero Ahora bueno, se ve sencillo. En su momento lo mismo no. en aquella época era maravilloso. Claro. Cuando yo terminé dije, he sido capaz de hacer esto. Madre, claro. Hombre, en su momento. Ahora vamos a hacer test de generismo. Venga, Con un par de a ver, preguntillas. España, venga. La primera es muy difícil. Y yo siempre digo que la gana, porque yo aviso, lo digo en todos los episodios, en todos los podcasts, pero es así. Esta pregunta es excluyente. Quien la falla, no editamos, no publicamos. Vale, perfecto. Vaya. Entonces ya, una vez quitada la presión, Arturo, ya que haga la pregunta Ana. ¿Qué se dice? ¿Oliva o aceituna? Aceituna, por favor. Por favor. Emitimos el Soy, podcast. soy un corrector de todo aquel que dice oliva, le digo aceituna. Muy bien, muy bien. Sobre todo con el mundo. Mi mujer es valenciana, bueno, es alicantina. Bueno, miento, es menorquina, pero la familia es de Alicante. Y ellos dicen oliva. Y me he tirado toda la vida desde que me casé diciendo, no No. se dice oliva. Oliva es un árbol, se dice aceituna. Todo lo que es el Levante, es decir, quitando Murcia, por el momento Sí. que se mete uno en la Vega Baja de Alicante. Adiós, ya. Hasta Ya es arriba, oliva, hasta Cataluña incluido. Sí. Es oliva. Yo si hubiera dicho otra cosa, lo hubiera perdonado, que lo sepas. Así que. Y, ¿cuál es tu expresión favorita de Jaén? Lo digo en plena Sí, en plena ebullición. Ah, ni polla. Ahí está. Porque además, cuando los estudiantes que iban en mi época a Jaén, de Jaén a Granada, eran los nipollas. Es decir, que la manera de reconocernos étnicamente y geográficamente era a través de esa palabra. Exactamente. Pues. Pues Arturo, Vamos a inventarnos más preguntas. Esto no puede acabar ya. Esto no puede acabar ya. Dale para el principio otra vez. o dejamos abierto a hacer un segundo round como Como queráis. los deportes de contacto. No tengo problema. Nosotros, la verdad es que hemos aprendido un montón y nos lo hemos pasado estupendo escuchándote y estoy seguro que cuando lo editemos va a dejar a la gente boquiabierta como nos ha dejado a los tres, a Rubén, a Ana y a mí. Y nada, pues agradecerte mucho que Nada, encantado. hayas querido compartir este rato con nosotros y que nos hayas hecho disfrutar tanto. Muchas gracias. Pues me despido
Hay algo que quisiera decir, Arturo, en plan de... Sí. Quiero dar un saludo a mi familia, que me está viendo ahora, en la primera, mañana, mediodía. Esto no estamos aquí en... Pues venga, un saludo para mi familia, mis amigos y para vosotros incluidos. Gracias. Y ya con esto voy a terminar, que ya bastante rato han pasado conmigo.